Hola, amigo. Me alegro de que veas y te suscribas a mi canal, es una gran motivación para mejorar mi contenido. Sigue así. Disfruta viendo. Una dependencia de la infidelidad es lo que hace que muchos infieles se enfermen, se dan cuenta de que están haciendo algo terrible, pero algo los arrastra de todos modos, y al final todos terminan mal. Tal vez mi esposa no quería engañarme, pero lo hizo de todas formas y responderá por sus acciones. Sally se apoyó en un codo mirándolo mientras se dirigía al baño, no podía negar el atractivo de sus músculos bien definidos, sus anchos hombros, fuertes músculos, largas piernas con pantorrillas robustas y una cintura esbelta que parecía casi demasiado delgada para sostener su torso. Sintiendo su mirada, él se volvió y le sonrió antes de desaparecer por la puerta del baño, y el sonido de una ducha corriendo llenó la habitación. Girándose sobre su estómago, Sally pensó en las sensaciones que se desvanecían, cada uno de sus toques y el tiempo que pasó con él parecían irreales, como si acabara de despertar de un sueño, y sin embargo era una realidad mortal, y ahí radicaba el problema. Sally Spaulding, una esposa y madre de 36 años, comenzó a darse cuenta de la seriedad de sus acciones por primera vez en 15 años de matrimonio, engañó a su esposo, Jerry Spaulding, lo traicionó a él, a su hija Tracy y a la santidad de su familia sin pensarlo dos veces hasta ahora. Al darse cuenta de sus acciones, su mente nublada comenzó a temblar, su cuerpo, que había sido diseñado exclusivamente para su esposo, ahora se sentía tenso y torpe. La invadió un deseo de huir, el pánico la apoderó, instándola a actuar. Se deslizó de la cama, buscó frenéticamente ropa interior y un sostén, se los puso apresuradamente, y luego una falda, una blusa y zapatos. Tomando su bolso y chaqueta, se apresuró hacia la puerta y la abrió justo cuando el sonido de la ducha se detenía. Cerró la puerta silenciosamente detrás de ella, caminó rápidamente por el pasillo y bajó las escaleras hasta el vestíbulo, después de asegurarse de que nadie la estaba observando, salió rápidamente por la puerta principal sin mirar alrededor, tomó un taxi, regresó a su coche y se fue sin mirar atrás. El lujoso regalo de Jerry, un Cadillac Escalade azul oscuro, la llevó silenciosamente hacia su amplia morada en Scotland Drive, ubicada en el próspero enclave de Scottsdale, Arizona. Al llegar al garaje, esperó a que la puerta se abriera antes de estacionar adentro. Apagando el motor, se quedó quieta, permitiendo que su corazón acelerado se calmara y el sudor en su rostro se evaporara. El ruido de enfriamiento del motor proporcionaba un ruido de fondo, pero hizo poco para aliviar el dolor desgarrador en su estómago. Ella aguantó, esperando que la tormenta pasara y recuperara la compostura. Saliendo del coche, entró en la casa inquietantemente silenciosa, sin su hija Tracy, que estaba en la práctica de animadoras, y Jerry, que no se esperaba en casa hasta pasado mañana. Ella era consciente de su ausencia cuando accedió a encontrarse con Reed Cunningham en el hotel más temprano ese día. Sin nadie esperando su regreso y sin necesidad de engaños, había tomado su decisión libremente para traicionar la confianza de los más cercanos a ella. Sally entró en la amplia sala de estar y se hundió en una de las sillas de cuero frente a la chimenea que dominaba toda la pared sur. La pared, adornada con piedra, se elevaba 2 pisos, desvaneciéndose en el techo con vigas y abovedado a 20 pies de altura. Recientemente destacado en la revista House Beautiful, su hogar había sido elogiado como uno de los más exquisitos en Scottsdale, con su arquitectura aclamada como innovadora e inspiradora. Sin embargo, nada de esto le importaba a Sally mientras miraba la pantalla plana de 90 pulgadas ahora oscura, colocada en el centro de la unidad de entretenimiento que flanqueaba la chimenea. Sally trabajaba como recepcionista para Walter Kincaid, un candidato al Senado de los Estados Unidos por Arizona. Durante los últimos 5 meses, había estado activamente involucrada en su campaña, y hace 2 meses se cruzó con Reed Cunningham en uno de los numerosos eventos de recaudación de fondos que organizaba. Era encantador, excepcionalmente apuesto, y no ocultaba su atracción hacia ella. Al principio, Sally encontraba divertido su interés, pero luego se sintió atraída por sus avances, aunque no podía precisar exactamente por qué, y esa incertidumbre la inquietaba. Sus visitas se hicieron más frecuentes, su atención hacia ella más obvia e insistente, y a lo largo de todo, ella respondía a su menor palabra. Su estómago se revolvía con una caricia casual, un toque enviaba cosquillas por su piel, sus dedos rozaban suavemente, una sonrisa o una mirada elevaban su temperatura.
Esta era una sensación completamente desconocida, superando incluso sus sentimientos por su esposo. Debería haber detenido todo de inmediato al sentir que el deseo se intensificaba, pero no lo hizo. La fijación que era Reed Cunningham creció dentro de ella, consumiéndola por completo. En casa, sus pensamientos se centraban en él, en la cama con su esposo, era Reed a quien imaginaba. Lo más condenatorio fue el cambio en sus sentimientos hacia Jerry, su esposo, se volvió cortante con él, la idea de la intimidad con él de repente le resultaba repugnante. El hombre a quien había amado y a quien había sido devota durante tanto tiempo ahora le parecía un extraño, irreconocible. En lugar de amor, solo había vacío, lleno únicamente por pensamientos de Reed. Se sentía inquieta, anhelando constantemente participar en algo que sabía que estaba mal. Todo lo que podía discernir era la proximidad peligrosa a ceder a su propuesta de encontrarse fuera de sus encuentros habituales. Ese peligro se materializó hoy cuando ella dijo que sí. Sí, los eventos de hoy seguían siendo un misterio para ella. Estaba contestando el teléfono cuando él entró, cuando lo vio, sonrió y él se acercó a ella. Después de una breve conversación con un agente de publicidad, tomaron un descanso juntos y salieron a tomar aire fresco. Reed dio su discurso habitual y luego extendió la mano para acariciar su cabello y tocar su mejilla. De repente, algo dentro de ella cambió y se dio cuenta de que no podía rechazarlo. Lo siguió hasta su coche y luego de regreso al hotel. Cuando estaba en su habitación, los pensamientos de Jerry y Tracy desaparecieron mientras sus manos obraban su magia. Su deseo creció cada segundo. Durante unos minutos, estuvieron tan cerca como animales desesperados. Estaban de pie, uno al lado del otro, recobrando el sentido, y finalmente Reed la empujó hacia la cama y todo volvió a suceder. Reed no había terminado todavía, y tuvieron varios encuentros más esa tarde antes de que ella se levantara, se vistiera y se fuera a casa. Eran casi las 5:30 cuando el sonido de una puerta cerrándose la devolvió al presente, señalando la llegada de Tracy. Suspiró, se levantó de la silla y fue a reanudar su papel de madre, aunque sintió una punzada al pensar en esto. Pronto lo olvidó cuando Tracy comenzó a compartir detalles sobre su día y el nuevo chico que la había invitado a salir. Tracy estaba tan inmersa en su historia que Sally empezó a sacar cosas del congelador para preparar una cena tardía. Sally trabajaba con constancia, su mente en otro lado, mientras su hija continuaba hablando. Afortunadamente, Tracy no notó que a veces su madre no estaba realmente escuchando. Las dos se sentaron a la mesa, conversando mientras disfrutaban de la cena sencilla que había preparado. Le resultaba increíblemente placentero pasar ese tiempo con Tracy, hablando de asuntos que solo les concernían a ellas. Mientras miraba a su hija, sentía que su amor por ella se profundizaba. Apreciaba a su hija y su vida, las experiencias que compartían y las aventuras de su hija. Sus pensamientos derivaron hacia Jerry, quien había trabajado incansablemente para proveerles, y sintió una punzada de dolor y arrepentimiento instantáneo por sus acciones de esa tarde. Pero luego, el rostro de Reed Cunningham vino a su mente y toda la culpa desapareció. Las palabras de su hija también se desvanecieron. Tracy no notó el cambio repentino de su madre ni el silencio que siguió, no hasta que dejó de hablar y esperó a que su madre comentara sobre su historia acerca de Jason, su enamoramiento actual. Cuando levantó la vista, vio a su madre mirando por la ventana, claramente perdida en sus pensamientos. Sintiéndose herida, Tracy se levantó, llevó su plato al fregadero y salió de la cocina. Su madre apenas lo notó, lo que dolió a Tracy más de lo que esperaba, pero su madre había estado así durante meses y Tracy estaba cada vez más preocupada. Decidió esperar hasta que su padre llegara a casa y luego hablar con él, sabría qué hacer, después de todo, él era papá y podía arreglar cualquier cosa. Jerry Spaulding era uno de esos raros jóvenes que en la escuela secundaria descubrió un secreto crucial. Asistió a numerosas charlas en el gimnasio de la escuela sobre la importancia de obtener una educación, encontrar un buen trabajo, trabajar duro y avanzar en la vida. Mientras escuchaba cada palabra, no creía en nada de eso. No tenía ningún deseo de impresionar a quienes estaban por encima de él, quería trabajar, sí, pero no para otros. Su mentalidad era completamente diferente. Jerry sabía exactamente lo que quería,
hacerse rico trabajando para la persona más importante del mundo, él mismo. En lugar de ir a la universidad y aprender un oficio o vocación después de graduarse de la escuela secundaria, Jerry frecuentaba la biblioteca y se sumergía en la sección de autoayuda. Allí aprendió sobre la compra y venta de bienes raíces de una manera que requería poco dinero pero tenía el potencial de generar ganancias significativas. Leyó, estudió e investigó hasta que decidió intentarlo. Encontró un viejo complejo de apartamentos de 2 unidades que alguien quería vender a un precio de ganga debido a su depreciación. Jerry decidió hacer su primera transacción. Viviendo en casa con su padre después de que su madre había fallecido de cáncer cuando él tenía 15 años, Jerry y su papá habían logrado salir adelante. Aunque tenía 18 años y podía legalmente firmar un contrato, Jerry no tenía historial crediticio, por lo que necesitaba que su padre Theo firmara. Su padre, un hombre muy inteligente, comprendió rápidamente las intenciones de su hijo y lo apoyó plenamente, Theo firmando con mínima hesitación. Mantuvo un ojo vigilante sobre Jerry, pero pronto vio que Jerry sabía lo que estaba haciendo. En 2 meses, Jerry vendió la propiedad con una buena ganancia, pagó el préstamo y rápidamente encontró 2 propiedades más para remodelar y vender. Vendió esas 2, ganando suficiente dinero para operar de manera independiente. Jerry estaba en camino de hacerse rico y nunca miró atrás. A los 22 años ya era millonario y estaba en el camino hacia una mayor riqueza. Su empresa aseguraba tratos cada vez más grandes y su nombre era bien conocido en Scottsdale. Frecuentemente era invitado a fiestas donde los ricos se mezclaban y hacían contactos. En uno de esos eventos, organizado por una persona notable, conoció a Sally Lambert. Se enamoró perdidamente de ella esa misma noche y la persiguió con la misma intensidad que aplicaba a todo lo demás en su vida, con todo su corazón. Su único objetivo era conquistarla. Salieron durante casi un año antes de que Jerry le propusiera matrimonio. Sally estaba lista y aceptó su propuesta de matrimonio. Sus padres, ambos maestros de escuela, quedaron impresionados por la riqueza y la personalidad de Jerry y dieron su bendición. El padre de Jerry ya se había encariñado con Sally, expresando su alegría ante la perspectiva de tenerla como su nueva hija. Planificaron su boda y se casaron 3 meses después de que Sally cumpliera 21 años. Fue afortunado que el nacimiento de Tracy se retrasara, ya que Jerry y Sally descubrieron su embarazo antes de la boda. Todos los demás aceptaron el momento, o al menos pretendieron hacerlo. El tiempo pasó para los 3 y eventualmente se convirtieron en una de las familias más ricas de Scottsdale. Jerry y Sally compraron su casa actual cuando Tracy tenía 2 años y habían vivido allí desde entonces. A lo largo de los años, ampliaron la casa varias veces, añadiendo una piscina, un gran patio con una parrilla y todos los adornos, y un considerable estanque de koi con plantas acuáticas. Estas mejoras transformaron su hogar en una obra maestra que apareció en la revista House Beautiful. Aunque no tomaron medidas para evitar que Sally quedara embarazada de nuevo, no lograron tener un segundo hijo. Una visita a la clínica reveló que Sally era poco probable que concibiera de manera natural, haciendo que el nacimiento de Tracy fuera casi un milagro. Jerry continuó haciendo tratos y acumulando más riqueza. Sally se quedó en casa para criar a su hija y se volvió activa en organizaciones benéficas y en la política local. A medida que Tracy crecía y pasaba más tiempo fuera de casa, Sally aumentó su participación en estas actividades. Finalmente, decidió ser voluntaria en el ámbito político, uniéndose a la campaña de Walter Kincaid, un candidato al Senado de los Estados Unidos, hace solo 3 meses. Jerry Spaulding estaba satisfecho con cómo había resultado su día. Estaba en Denver y había pasado la mayor parte de la tarde revisando los contratos que había negociado con el consorcio que poseía la propiedad que deseaba. Eran astutos, tenía que reconocerlo, pues detectaron un par de cosas que él había incluido deliberadamente, pero no se dieron cuenta de que esos elementos estaban destinados a ser notados. De hecho, había varias distracciones que no detectaron en absoluto y él sintió la necesidad de señalarlas como si también fueran una sorpresa para él. Esto ayudó a establecer la confianza que necesitaba para asegurarse de que el trato se realizara según sus planes. El punto culminante del día fue cuando todos firmaron el contrato y la secretaria, que también era notaria pública, lo notarializó.
Esto hizo que el contrato fuera legal y vinculante, dándole exactamente lo que quería. La propiedad en sí no valía la cantidad que pagó, lo que hizo felices al consorcio, ya que creían que habían superado al forastero. Jerry dejó que mantuvieran esa impresión mientras tomaba sus copias y se marchaba. Sabía algo que ellos no: esa propiedad estaba justo en el camino de una expansión planificada por el mayor fabricante de automóviles del mundo en su ciudad. Ahora poseía la pieza más crucial en sus planes de expansión y sabía exactamente cómo aprovechar su verdadero valor. Regresando a su habitación en una limusina alquilada, Jerry calculó que podría obtener una ganancia significativa de la venta de esta propiedad después de cubrir los costos y preparar a sus inversores. Ganaría fácilmente 2 millones, y posiblemente más, y todo esto podría suceder en un mes. Esto sin duda molestaría a algunos locales, pero lo haría muy feliz. Además, pensó que una suerte tan inesperada podría levantarle el ánimo a Sally, quien últimamente había estado de mal humor. No tenía idea de qué causaba su mal humor, había tratado de hablar de ello varias veces, pero ella siempre lo despachaba, diciendo que solo era una ilusión de su imaginación. No habían hecho el amor en casi 6 semanas. Habían tenido intimidad 2 veces, pero no era amor, ella lo permitía, tratando de ocultar su desinterés. Él estaba lo suficientemente enfadado como para terminar el trabajo, centrándose solo en su propia satisfacción. Ella no se quejaba y pretendía que le importaba si él era feliz, pero él sabía que no era así. La limusina se detuvo, lo dejó salir y él le dijo al conductor que sus servicios ya no eran necesarios para este viaje. Le dio una propina de $100 y se aseguró de que el conductor conociera su nombre dándole su tarjeta. Sabía que volvería y le gustaba dejar una buena impresión en personas que podrían ser valiosas para él en el futuro. Entró en el vestíbulo del único hotel en esta pequeña ciudad y preguntó en la recepción si había algún mensaje. No había ninguno, lo que lo entristeció, pero nuevamente, no había esperado realmente que ella devolviera sus llamadas. Últimamente no se había molestado en hacerlo. Una vez en su habitación, Jerry comenzó a hacer sus llamadas obligatorias. Contactó a sus socios para informarles que el trato se había finalizado y aceptó sus felicitaciones. Eran los inversores, y en un momento, él los había necesitado más de lo que ellos lo necesitaban a él. Ahora las cosas eran diferentes: para seguir haciendo negocios con él y ganar mucho dinero, tenían que comprar acciones en su corporación, la que fundó él mismo, especializada en bienes raíces, pero no del tipo que involucra casas o incluso negocios. Jerry compraba y vendía parcelas de tierra con el potencial de generar enormes ganancias. Era hábil en ello y tenía una habilidad extraordinaria para predecir qué parcelas serían rentables y cuáles no. Había hecho una pequeña fortuna en solo unos pocos años y la había convertido en ganancias aún mayores. Sus asociados ya no participaban activamente en sus empresas, pero él seguía manteniéndolos informados y ofreciéndoles oportunidades en grandes acuerdos, manteniendo relaciones amistosas con ellos y compartiendo el riesgo en proyectos importantes. Esto le parecía un buen negocio. Había demostrado ser beneficioso para todas las partes involucradas, ya que seguían dispuestos a invertir grandes sumas cuando él les aseguraba que era en su mejor interés. A lo largo de los años, Jerry había acumulado una considerable riqueza que utilizó para comprar la casa y el espacioso terreno que Sally adoraba. La complacía en todos sus deseos, ya fuera un coche nuevo, joyas o ropa fina. Proporcionarle estos lujos le daba una inmensa alegría alimentada por su profundo afecto por ella. A pesar de su amor inquebrantable, no podía evitar sentirse decepcionado cuando Sally mostró reticencia a tener un segundo hijo, a pesar de su orgullo y alegría compartidos por Tracy. Sin embargo, accedió a sus deseos como siempre lo hacía. Después de atender a sus socios de negocios, llamó a su casa. Esperando mientras el teléfono sonaba, sintió una ligera decepción cuando Tracy respondió en lugar de Sally. «Hola, Tracy, soy papá. ¿Qué está pasando? Esperaba escuchar a tu mamá, pero no he recibido llamadas. ¿Está todo bien?» «Nada está mal, papá, es solo que mamá sigue actuando igual que en los últimos meses. Estábamos hablando en la cena de esta noche y ella simplemente se desconectó. No sé qué está pasando, pero realmente me está preocupando. Solo quiero que vengas a casa y hagas que las cosas vuelvan a ser como antes de que todo se fuera cuesta abajo».
¿Dónde está ella ahora? ¿Puede venir al teléfono? Está en su habitación. Se fue allí después de la cena y no ha vuelto a bajar. Está actuando raro, papá. Solo ven a casa, por favor. Estoy saliendo mañana por la mañana y estaré de vuelta temprano por la tarde. No le digas que vuelvo un día antes. La sorprenderé con algo bonito. Será de parte de los dos. ¿Te parece bien? Parece que podría funcionar. Está bien, no diré nada. Por cierto, llegaré tarde mañana. Tenemos una reunión y no terminará hasta alrededor de las 7. Te veré después de eso. Te quiero, papá. Jerry colgó el teléfono, reflexionando sobre las palabras de su hija y sorprendiéndose de que ella también hubiera notado los cambios. Empacó sus maletas, listo para tomar su vuelo a la mañana siguiente. Quería llegar a casa lo antes posible. Tal vez podría empezar a arreglar las cosas y descubrir que estaba mal en casa. Al llegar a su oficina en el centro de Scottsdale después de un breve vuelo, aún era temprano por la mañana. Después de ponerse al día con su secretaria y revisar sus notas, encontró una que llamó su atención. Era un mensaje de Nikki Prescott, una amiga cercana cuyo difunto esposo había sido una influencia significativa en su carrera. A pesar de la muerte de su esposo hace 3 años, había mantenido su amistad con Nikki. Después de ordenar su escritorio, marcó su número. Durante su conversación, se pusieron al día sobre los eventos recientes antes de que él le preguntara en qué podía ayudarla. Su respuesta lo sorprendió, dejándolo inquieto. Jerry, me importas mucho y realmente me gusta Sally, pero necesito expresar mis preocupaciones. He notado algo entre Sally y este hombre, Reed Cunningham. Es un gran contribuyente a la campaña de Walt y tiene un pasado bastante dudoso. Los he visto juntos en la sede de la campaña y es preocupante. Jerry escuchó atentamente, sintiendo una sensación de hundimiento en el estómago mientras las palabras lo envolvían. Estaba al tanto de que ella apoyaba a Walter Kincaid, el mismo hombre para el que trabajaba su esposa. La coincidencia de estas revelaciones con sus propias sospechas y las de su hija sobre Sally parecía demasiado significativa para ignorar. ¿Qué observaste, Nikki? ¿Algo parecía fuera de lo común?, preguntó Jerry, esperando una respuesta tranquilizadora. Bueno, ayer se fueron juntos sin decir una palabra a nadie. Su coche se fue, pero el de ella permaneció en el estacionamiento por más de 1 hora. Y hoy, ninguno de los dos apareció. Sally nunca se pierde un jueves, especialmente cuando Walt repasa la agenda de la próxima semana, explicó Nikki. Sí, suena preocupante, ¿no? Supongo que tendré que investigar más. Lamento tener que traerte esto, Jerry, pero me importas mucho. Tú y Tracy no se merecen esto. Siempre has estado ahí para mí y quiero hacer lo mismo por ti. Esperemos que no sea nada serio. Después de unos minutos más de conversación, Jerry colgó el teléfono, luchando contra el impulso de reaccionar impulsivamente. Confrontar a su esposa de inmediato no era la elección más sabia, necesitaba reunir pruebas primero. Sabía que probablemente mentiría para cubrir sus huellas, la prueba, si estaba disponible, sería crucial. El affair comenzó mientras Jerry estaba en camino a casa a la mañana siguiente, su avión atravesando los cielos sobre las montañas rocosas. Sally comenzaba su día. Sally se despertó a su hora habitual y se aseguró de que Tracy estuviera despierta y preparándose para la escuela. Se había acostado temprano la noche anterior, su mente enredada en pensamientos que oscilaban entre su esposo y Reed Cunningham. A pesar de su fuerte sentimiento de culpa por lo que había hecho, no podía dejar de pensar en Reed. Sus ojos, su sonrisa, su físico musculoso, y en particular, su considerable dotación eclipsaban su culpa, empujando los pensamientos de Jerry al fondo. Pero luego, los recuerdos de su esposo volvían a inundarla, reavivando su culpa. Jerry era el hombre que amaba sin reservas, era su roca, su amor y su futuro. Era su esposo y el padre de Tracy, y nada iba a cambiar eso. A pesar de sus preocupaciones por poner en peligro su matrimonio, no podía entender por qué no podía dejar de pensar en Reed. ¿Qué era lo que la mantenía volviendo a él?
Esa mañana, Tracy estaba callada mientras preparaba el desayuno, tostando 2 rebanadas de pan, sirviéndose un vaso de leche con chocolate, untando mantequilla en el pan y espolvoreando generosamente con canela y azúcar. Se sentó a la mesa, ensimismada, sin interactuar con su madre. Sally intentó iniciar una conversación varias veces, pero eventualmente se dio por vencida, no muy preocupada por el silencio de su hija. Observando cómo Tracy se iba al autobús, Sally sintió un ligero alivio, necesitando algo de tiempo a solas para reunir sus pensamientos. Jerry regresaría a casa mañana y sentía la presión de convertirse en la esposa que él esperaba, reconociendo que no había cumplido con ese rol durante algún tiempo. Mientras el avión de Jerry aterrizaba en el aeropuerto, Sally se vestía para el día. 1 hora después, estaba en el fregadero, lista para ir a la reunión semanal de la agenda en la sede de Walter Kincaid, un compromiso que nunca se perdía. Justo cuando terminaba de lavar los platos del desayuno, sonó el timbre. Secándose las manos con un trapo, abrió la puerta para encontrar a Reed allí, sonriendo. Sorprendida por su aparición repentina, dio un paso atrás, permitiéndole entrar y cerrar la puerta detrás de él. Notando sus ojos muy abiertos y una expresión de asombro, él se acercó a ella en silencio y la tomó en sus brazos. «Te ves y hueles increíble. No podía dejar de pensar en ti toda la noche y no podía esperar más esta mañana. Necesito estar contigo de nuevo, pero esta vez quiero disfrutar cada momento aquí mismo, en la cama de tu esposo». Sally luchaba con sentimientos encontrados. Jerry regresaría a casa mañana y necesitaba salvar su matrimonio, darle sentido a todo. Aún así, podía sentir la presencia de Reed encendiendo el deseo en ella, su encanto era irresistible y se encontraba rápidamente bajo su hechizo. Era su única oportunidad de rechazarlo. «Por favor, detente. Por favor», su lucha carecía de convicción. Sus movimientos eran más una reacción instintiva al toque de su cuerpo contra el de ella que un verdadero deseo de libertad. Reed la ignoró por completo. En cambio, extendió la mano para acariciarla, una sonrisa casi apareció en su rostro sabiendo que ella se estaba rindiendo a él. Continuó, tomándola por las rodillas con una mano y envolviendo la otra alrededor de su espalda, levantándola sin esfuerzo mientras la besaba al llevarla arriba, al dormitorio principal. La acostó en la cama desordenada donde había dormido sola la noche anterior. Mientras tanto, mientras Jerry hablaba con Nikki, Sally y Reed una vez más traicionaban la confianza de Jerry. Mientras Reed satisfacía a Sally, Jerry estaba haciendo planes para exponer a su esposa. Durante la siguiente hora, Sally y Reed estuvieron cerca. Estaban completamente absortos el uno en el otro, olvidando a todos los demás. Agotados por la fatiga después de satisfacer sus deseos, se ducharon juntos antes de que Reed tuviera que irse a una reunión. Reed se fue rápidamente, incapaz de soportar más el silencio incómodo y los intentos de conversación casual. Cuando el Explorer de Reed se fue del área donde vivían Jerry y Sally, Jerry estaba finalmente pensando en sus planes, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. De camino a casa, Jerry comenzó a implementar sus planes. Decidió no advertir a Sally hasta tener una buena razón para hacerlo. Consciente de sus obligaciones con su hija, compró flores y comida china para la cena, esperando que la calmara, era un gesto de amor, aunque ostentoso. Mientras tanto, Sally estaba en casa relajándose en el porche trasero con una bebida y una revista. Jerry la observaba desde la ventana, todavía fascinado por su belleza, quizás aún más que cuando se casaron. Su largo cabello rubio liso con flequillo corto enmarcaba su rostro, y sus penetrantes ojos azules seguían siendo irresistibles para él. A pesar de que había ganado un poco de peso, eso solo acentuaba sus curvas, que él encontraba muy atractivas. Reflexionó sobre el curso de sus vidas hasta ese momento, desconcertado por los cambios repentinos y drásticos que habían ocurrido en tan poco tiempo. Hasta hace unos 3 meses, sus vidas eran ordinarias, caracterizadas por una ocasional previsibilidad, pero impregnadas de momentos de espontaneidad y disfrute perpetuo. Tracy era la luz de sus vidas y ambos participaban activamente en sus actividades siempre que era posible. A pesar de la apretada agenda laboral de Jerry, siempre se aseguraba de estar presente para ellos los fines de semana y la mayoría de las noches, a menudo llevando a Sally con él cuando viajaba. Pero entonces todo comenzó a cambiar.
Sally se volvió cada vez más callada, irritable y sensible con respecto a cuestiones triviales, y su vida íntima se detuvo, salvo por un par de breves ocasiones. Ella permanecía distante y desconectada. Jerry no podía comprender qué había desencadenado este cambio, y los intentos de abordar el tema con ella eran recibidos con resistencia. Sin embargo, ahora las cosas empezaban a tener sentido gracias a la llamada de Nicky, que arrojó luz sobre la situación. Regresando a la cocina, Jerry tomó una botella de cerveza fría, colocó las flores en un jarrón y dejó la comida en el horno a baja temperatura para mantenerla caliente hasta que Tracy regresara a casa. Echando un último vistazo a Sally, quien estaba sentada sola en el porche, sintió la necesidad de hacerle saber que había vuelto. Salió, dejando que la puerta se cerrara con un fuerte golpe. Sally se giró para mirarlo, su expresión era de sorpresa, tal vez con un toque de decepción, aunque Jerry no estaba seguro. «Hola, cariño, ¿qué te trae de vuelta a casa tan temprano? Te esperaba mañana. Lamento sorprenderte, pero terminé mi trabajo y decidí regresar a casa en lugar de pasar otra noche solitaria en un hotel. No te preocupes, querido, solo me has tomado desprevenida. Me alegra que hayas vuelto. ¿Tienes hambre? Todavía no. Compré comida china en el camino y la metí en el horno. Puedo esperar hasta la cena. Es muy considerado de tu parte. Tracy estará encantada de verte. Parecía un poco triste anoche, no sé por qué, pero lo noté. Tal vez podrías hablar con ella y animarla un poco. Mientras hablaba, observó que la atención de Sally regresaba a su revista, confirmando sus sospechas. Ella estaba pensando en otra persona, no en él. El afecto que solía ver en sus ojos cuando regresaba ya no estaba, había sido reemplazado por desinterés. La realización le golpeó con fuerza, casi como un golpe físico en el corazón. Se dio la vuelta, regresando al interior antes de que Sally pudiera notar las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. Rápidamente, atravesó la cocina y buscó refugio en su oficina, cerrando la puerta, bloqueándola y hundiéndose pesadamente en su silla. Fue entonces cuando se dejó llevar, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras tanto, Sally luchaba con pensamientos similares. Mientras Jerry estaba allí, intentó evocar los sentimientos esperados de alivio y alegría por su regreso, pero todo lo que podía pensar era en ella y Reed esa misma mañana en la cama, perdidos en la pasión. La vergüenza enrojeció su rostro mientras desviaba rápidamente la mirada hacia la revista en sus manos, ocultando sus pensamientos de Jerry. Estaba atormentada por su obsesión con Reed, incapaz de sacudir los recuerdos de su tiempo juntos, su mente estaba consumida con pensamientos de su próximo encuentro, una certeza de la que no podía escapar. Navegaron por la tarde y entraron en el día siguiente sin reconocer ningún problema subyacente. Jerry permaneció reservado mientras Sally parecía distante y desinteresada tanto en su esposo como en su hija. Su rutina de ir a la cama siguió su curso habitual, con Sally retirándose primero, ya dormida cuando Jerry se unió a ella. A la mañana siguiente, Jerry y Tracy se marcharon, pasando la mayor parte del día fuera. Sally, ocupada con su trabajo, no notó su ausencia. Más tarde, cuando Reed se acercó a ella, lo acompañó a un motel donde pasaron el día juntos hasta que llegó la tarde. Después de ducharse y vestirse, regresó a casa para encontrarlos ausentes. Preparó una cena modesta con las sobras y esperó su regreso, sus pensamientos consumidos por Reed, como lo habían estado durante meses. Cuando Jerry y Tracy regresaron más tarde, le contaron su día, afirmando haber asistido a un juego de béisbol donde jugaba el novio de Tracy, seguido de batidos y una película. Jerry se sentó junto a su hija, divertido cuando su novio intentó poner su brazo alrededor de ella solo para descubrir que el brazo de Jerry ya estaba allí. Tracy lo tomó todo con calma, disfrutando de la compañía de su padre y su novio. Sally sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que no sabía quién era el novio de Tracy. La rutina continuó sin cambios durante las siguientes 2 semanas. Sally se encontró con Reed 2 veces más bajo el pretexto de hacer trabajo voluntario. Luego, un martes, Sally anunció su intención de trabajar en la sede de la campaña durante un par de horas. Fue vaga sobre su hora de regreso al informar a Jerry. Él aceptó tranquilamente comenzar la cena y cuidar de Tracy.
Después de que terminó la llamada, Jerry hizo una llamada discreta, emitiendo instrucciones a la persona del otro lado y arreglando para recibir una llamada de regreso a la mañana siguiente. Jerry y Tracy disfrutaron de una cena juntos que consistía en pizza, Pepsi y rollos de canela calientes para el postre. Parecían contentos en la compañía del otro, sin anhelar aparentemente la presencia de Sally. Tracy mencionó que su madre había estado ausente en muchas cenas últimamente y que, cuando estaba en casa, no era muy agradable estar cerca de ella. Jerry escuchó las palabras de Tracy sin expresar ningún sentimiento negativo hacia Sally. Sin embargo, no pudo evitar reconocer en sus pensamientos que Sally había permitido que no solo su matrimonio, sino también su papel como madre, se deslizaran en términos de prioridad. Mientras Tracy probablemente estaba en su habitación charlando por teléfono con su novio Josh, Jerry se sentó medio dormido en su silla hasta que Sally regresó a casa. Notó que eran más de las 7, mucho más tarde de lo habitual debido a las demandas de la campaña. Jerry permaneció en silencio mientras Sally anunciaba su llegada y no se sorprendió cuando rápidamente se dirigió a la ducha. Mientras inclinaba la cabeza, unas lágrimas se escaparon de él, y el dolor volvió a ser tan intenso como siempre. No era la primera vez que, hasta hace poco, había mantenido una ligera esperanza de que pudiera estar equivocado, que Nikki estuviera equivocada. Deseaba tanto por su bien y el de Tracy que su problema de relación fuera solo eso, y que Sally todavía mantuviera su matrimonio como algo sagrado. Pero ahora estaba seguro de que todo era una fachada, la evidencia era irrefutable. Ella vivía una mentira y sus promesas eran vacías. Jerry luchó contra la ira, suprimiéndola con el autocontrol del que se enorgullecía. Había construido una fortuna para ellos, creado un hogar y dado todo lo que podía. Se había mantenido fiel y verdadero a sus promesas hacia ambos. Su compromiso con Sally se mantuvo inquebrantable, una fuente de feroz orgullo. A pesar de las tentaciones y promesas de otros, las rechazó, encontrando todo lo que deseaba y necesitaba en su hogar. Su esposa e hija eran su mundo entero. Tracy recibiría el mejor comienzo posible en la vida, sus gastos de educación estaban cubiertos, permitiéndole enfocar su tiempo donde más se necesitara. Prometió asegurarse de que su boda fuera una ocasión alegre cuando llegara el momento, y se asegurarían de que tanto ella como su pareja elegido tuvieran una base sólida para su vida juntos. Estas eran promesas que pretendía cumplir, sin importar sus propias circunstancias. Esa noche, Jerry durmió en su oficina, despertando temprano para finalizar los documentos para el trato en Denver. Una vez completados, se aseguró de que los documentos se archivaran correctamente. El próximo mes transferiría la propiedad y ganaría sus 2 millones, sabiendo que los compradores eran asiáticos, arregló para que su parte se depositara directamente en una cuenta bancaria suiza, que había sido bien financiada a lo largo de los años con tratos con clientes internacionales. Este dinero permaneció sin ser divulgado ni a Sally ni al gobierno de los Estados Unidos, ya que nunca entró ni salió del país. El saldo restante se anotaría y se depositaría en las cuentas de la corporación sin ninguna vigilancia gubernamental. Una vez que completó la documentación, finalmente llegó la llamada anticipada. Mientras escuchaba, la amargura que hinchaba dentro de él causó un nudo en su garganta, casi ahogándolo. Tomó notas, gruñendo cuando era necesario, y concluyó la llamada con instrucciones de enviar el informe final junto con las fotos. Con la evidencia en mano y la información necesaria obtenida, ahora sabía quién, dónde y cuándo. No se trataba de un incidente aislado, según su fuente, había ocurrido al menos 5 veces. Era suficiente, no se requeriría más acción. Una vez era suficiente para romper la promesa de manera indefinida. Reed Cunningham, propietario de su propio establecimiento, Cunningham Cabinets and Counters, dirigía una pequeña pero exclusiva compañía especializada en la producción de muebles a medida para cocinas y baños. La compañía gestionaba todos los aspectos, desde el diseño hasta la instalación, enfocándose exclusivamente en aquellos con fondos significativos. Iniciar un proyecto que valiera menos de $100,000 estaba fuera de cuestión. Los servicios de Cunningham, que atendían principalmente a personas adineradas, eran muy demandados entre quienes buscaban impresionar. Se rumoreaba que su habilidad iba más allá de la fabricación de gabinetes, satisfaciendo las necesidades de clientes que buscaban la excelencia en varios campos.
Los clientes adinerados elogiaban su habilidad. Jerry, entre otras cosas, tomó nota de esto, queriendo herir a Reed Cunningham. No tenía ningún deseo de dañar a personas inocentes, reconociendo la inocencia de los empleados de Cunningham. Jerry abandonó la idea de liquidar la empresa, centrándose en cambio en la persecución personal de Reed. Mientras su familia inevitablemente sufriría, Jerry razonó que la carga recaía en Reed, no en él. Los lazos familiares de Reed, especialmente su matrimonio y sus hijas pequeñas, se convirtieron en su único punto vulnerable. Los informes apuntaban a la devoción inquebrantable de Reed hacia su familia, y Jerry consideró con ira que este detalle era adecuado para su uso. Jerry reprodujo cuidadosamente la evidencia incriminatoria, incluidas fotografías de Reed y Sally en poses comprometedoras. Al estudiar una de las imágenes, Jerry se encogió de asco, pero al mismo tiempo se sintió satisfecho sabiendo cuánto dolor causaría esto a la esposa de Reed. Juzgando que Reed y Sally se habían buscado esto a sí mismos, Jerry se lavó las manos de ello y ya no se preocupó por su bienestar. Durante los 2 días siguientes, Jerry se ocupó de diversas tareas. Primero, cerró todas sus tarjetas de crédito activas y cuentas conjuntas, retirando exactamente la mitad de cada una. Luego, se aseguró de que la mayoría de sus activos estuvieran en cuentas corporativas no sujetas a las leyes de propiedad comunitaria. A continuación, retiró todas las joyas de Tracy de las cajas de seguridad, las hizo tasar por un joyero de confianza y obtuvo una nota certificada de su valor. Después de vender las joyas, depositó la mitad del dinero en la cuenta de Tracy. A pesar de saber que tendría que pagar una pensión alimenticia, Jerry lo aceptó como parte del acuerdo de divorcio. Finalizó el decreto de divorcio en la oficina de su abogado, programando que Sally fuera notificada en su casa al día siguiente a las 12:15. Además, arregló para que una copia de toda su información, incluidas fotos, se entregara a la esposa de Reed Cunningham a las 11:12 de la mañana siguiente. Esa noche, Jerry la pasó con su esposa y su hija, sin que ninguna de las dos sospechara lo que estaba por venir. Quería ahorrar a Tracy el dolor del divorcio, pero sabía que era inevitable. Su único consuelo era planear hablar con ella con la verdad tan pronto como fuera posible. Curiosamente, Sally intentó ser amigable esa noche, tratando de involucrar a Tracy en una conversación. Sin embargo, Tracy parecía no estar dispuesta a abrirse. Jerry encontró divertido observar la frustración de Sally, especialmente cuando ella comenzó a preguntarle sobre su trabajo, algo en lo que nunca había mostrado interés durante su matrimonio. A pesar de sus intentos de mantener la seriedad, Jerry no pudo evitar reírse, lo que provocó la ira de Sally. Finalmente, se disculpó y salió al porche, todavía riéndose, permaneciendo afuera hasta que recuperó la compostura. Luego, entró a la casa para encontrar a Tracy ausente en su habitación. Al acomodarse, se preparó para pasar otra noche abajo hasta que Sally interviniera, aparentemente iracunda, sospechando que ella estaba preparándose para demostrarle algo. Que lo intentara, sin que ella lo supiera, él ya no estaba interesado en sus planes. Quiero ir a la sede de la campaña mañana. Me necesitan para manejar las llamadas y mensajes. ¿Te importa? Sé que es sábado y me disgusta trabajar los fines de semana, pero realmente me necesitan, dijo. Jerry casi se rió. Sabía quién realmente la necesitaba. Queriendo que esto terminara, deliberó antes de responder. Necesitas estar en casa a mediodía mañana. Hay papeles que debes firmar y no pueden esperar. Insisto. Necesitarás desde el mediodía hasta las 12:30, después de eso eres libre de hacer lo que quieras. Aunque Sally parecía inclinada a discutir, optó por no hacerlo, considerándolo inusual. De mala gana, accedió y se retiró a la cama, planeando llamar a Reed y organizar un encuentro más tarde en la tarde. Cerrando la puerta del dormitorio, se preparó para dormir. Al acostarse, su mano se extendió instintivamente hacia la izquierda, donde Jerry solía dormir. Mirando el espacio vacío, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se dio cuenta de que Jerry no había dormido a su lado durante los últimos días, o incluso más tiempo. Las lágrimas brotaron mientras la tristeza la invadía. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Qué estaba pasando en su cabeza?
Reed parecía tener algún tipo de poder sobre ella, dominando sus pensamientos. Su matrimonio se estaba desmoronando y ella se culpaba completamente. Su relación con su hija se estaba desvaneciendo y Jerry se burlaba de sus débiles intentos de comunicarse con él. Se dio cuenta de lo estúpidos que eran y se preguntó qué más había visto él. De repente, la invadió el miedo de perder todo lo que más quería, a sus seres queridos. En el fondo, admitió que amaba a Tracy y a Jerry más que a cualquier cosa en el mundo. ¿Qué estaba haciendo? De repente, su infatuación con Reed Cunningham parecía una búsqueda sin sentido. La mera idea de él ya no le causaba placer, sino disgusto y miedo. Se dio la vuelta sobre su estómago y enterró su rostro en la almohada, reprimida por los sollozos que sacudían su cuerpo. ¿Cómo llegó a este punto en su vida? ¿Cómo alejó a Jerry tan fácilmente? ¿Cómo llegó a la cama con otro hombre que no la amaba? Sabía que Reed no la amaba. Recordando los recientes momentos de intimidad con Jerry, se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que realmente habían hecho el amor. No era así. Se quedó allí y se dio cuenta de que Jerry la había tratado de la misma manera que Reed lo había hecho, sin cortesía, sin ternura. Asqueada, corrió al baño, pero antes de llegar, vomitó y se desplomó en el frío suelo de baldosas. Cayó en la cama, sintiéndose nauseabunda y empapada en sudor, y resolvió que al día siguiente finalmente rompería con Reed. Tenía que terminar. Necesitaba enfocarse en su familia y en Jerry una vez más. Realmente lo amaba. La mera idea de la vida sin él la aterrorizaba. Mañana marcaría un punto de inflexión y estaba decidida a hacer las paces. Haría cualquier cosa por él. Mientras tanto, abajo, Jerry yacía acurrucado en el sofá de su estudio, con los ojos cerrados. Había derramado todas las lágrimas posibles, soportando la tormenta de dolor, ira y todas las demás emociones que señalaban el fin de 15 años de su vida. Mañana heraldaría el comienzo de un nuevo capítulo, uno que tenía la intención de iniciar con una explosión para las dos personas que más importaban. El último día. Poco antes del mediodía, Jerry regresó a la casa desde el jardín, donde había estado trabajando toda la mañana. Después de lavarse la cara y las manos, se cambió de ropa de trabajo por una camisa y pantalones más holgados. Después de darle a Tracy $50 y enviar a ella y a sus amigas al centro comercial, se dirigió a su oficina, cerrando la puerta detrás de él. De una pequeña caja fuerte sacó un informe y varias fotografías. Mirando la foto ampliada de Sally, sintió solo una ligera punzada de ira. Puso la foto boca abajo sobre el informe, estaba listo. A las 12 en punto, Jerry abrió la puerta de su oficina y llamó a Sally. Ella entró rápidamente con una sonrisa y tomó su lugar habitual frente a su escritorio, donde solía firmar documentos. Cerrando la puerta detrás de ella, Jerry rodeó la mesa y se sentó, sosteniendo la foto boca abajo. Esperó a que Sally se calmara antes de hablar. Estoy listo. ¿Qué necesitas que firme? No todavía. Primero quiero mostrarte algo y escuchar tus pensamientos. Los documentos que requieren tu firma llegarán a las 12:15, así que tenemos un poco de tiempo. En ese momento, sonó el teléfono y Jerry contestó. Después de una breve pausa, colgó. Volvió a sonar y una vez más, Jerry contestó. Después de escuchar, sonrió y se volvió hacia Sally. ¿Te gustaría hablar con Reed Cunningham? Parece estar bastante angustiado y te está pidiendo. Sally palideció y sacudió la cabeza vigorosamente. Parecía extremadamente nerviosa al responder. No, no quiero hablar con él. Dile que no. Solo termina la llamada. Lo siento, señor Cunningham, ella no desea hablar contigo en este momento. Tal vez en otra ocasión. Adiós. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez Jerry lo dejó sonar. Observó a Sally, complacido al ver cómo crecía su pánico. Eventualmente decidió aliviarla, así que desconectó el teléfono para silenciarlo. La expresión de Sally se volvió seria, se giró hacia Jerry preguntando por qué la demora. Quería ir a hacer trabajo voluntario hoy. ¿Por qué no podemos ir ahora?
Sally se preguntaba por qué la había llamado a casa, parecía poco razonable. Necesitaba hacer cosas y averiguar qué estaba pasando. Poco sabía que Jerry estaba a punto de darle una respuesta. Jerry arrastró una foto hacia él, examinándola con el lado en blanco hacia Sally. Luego la volteó, revelándola ante ella. Ella miró hacia abajo, su sonrisa forzada desapareciendo instantáneamente. ¿Sabías? ¿Cómo lo sabías? Oh, Dios, no ahora, por favor, Dios, no ahora, por favor. El rostro de Sally se volvió aún más pálido, su mano se levantó instintivamente para cubrir su boca, mientras que la otra agarraba con fuerza el reposabrazos de su silla. Se balanceaba de un lado a otro y Jerry temía que pudiera desmayarse. Sus temores resultaron ser válidos cuando la vio caer de lado, sus ojos volteándose hasta que solo se veían los blancos. Actuando por instinto, Jerry corrió para evitar que cayera, pero no pudo hacerlo. No obstante, la levantó y reposicionó la silla. Salió al pasillo y trajo un vaso de agua del baño, regresando para encontrar a Sally aún inconsciente. Esto preocupó a Jerry, aunque su principal preocupación ahora era su conciencia para la entrega de los papeles de divorcio. Su empatía se había disipado. Entre los documentos había una orden de restricción que la obligaba a abandonar la casa y Jerry estaba ansioso por asegurarse de que comprendiera su contenido. Aunque preparar ese documento en particular había requerido tiempo y atención, su impacto había sido persuasivo, convenciendo al juez. Después de una indiferente encogida de hombros, Jerry se acercó a Sally y le vertió el vaso de agua por encima de repente. Asustada, ella se sobresaltó y recuperó la conciencia, sacudiendo la cabeza y limpiándose la cara. Su mirada cayó en la foto, lo que provocó una nueva oleada de lágrimas. Jerry, por favor, permíteme expresar mi profundo arrepentimiento. Por favor, Jerry, déjame comunicarme contigo, permíteme intentar explicar. Debo haber estado fuera de mi mente. Jerry, por favor, permíteme aclarar. Jerry, satisfecho con su regreso, volvió a su asiento detrás del escritorio. Produjo varias fotos más, todas de tamaño estándar, y las lanzó hacia ella. Mientras ella suplicaba, apenas las miró antes de apartarlas. Quítalas de aquí. No significan nada. Reed no significa nada. Se acabó. Jerry terminó. No volveré a verlo. Nunca. Jerry la interrumpió entonces, careciendo de paciencia para sus palabras engañosas y promesas huecas, sus acciones le habían dicho todo lo que necesitaba saber. Hay algunas cosas que necesito informarte, Sally. Las he escrito para que no tengas que recordarlas, pero aquí están. Primero, he cerrado todas nuestras cuentas conjuntas, ahora están solo a tu nombre y solo queda la mitad de nuestros fondos anteriores allí. Segundo, he hecho tasar las joyas. La mayoría las compré para ti como muestras de mi amor por ti y nuestra hija, pero mi amor por ti ha muerto, y ya que las compré para ti, he decidido venderlas. He dejado la mitad de su valor en tus cuentas. El sentimiento en las joyas ha muerto y las piezas en sí mismas ya no tienen significado. Tercero, he asegurado que todos los fondos de la corporación estén en cuentas corporativas, fuera de tu alcance. Finalmente, los documentos llegarán a las 12:15 para que los firmes. Estoy procediendo con el divorcio, Sally. Sin duda, tus protestas son inútiles. Estoy harto de ti, sin importar tus palabras o acciones. Me has traicionado, cometido adulterio, y quiero que te vayas. Oh, Jerry, por favor, no digas eso. Lamento profundamente lo que hice. Cometí un error y lo lamento sinceramente. Iba a terminarlo hoy. Sé que estaba mal. Anoche me di cuenta del daño que he causado a nuestra familia y lo terriblemente equivocada que he estado. Se acabó, Jerry, y quiero reconciliarnos. Por favor, perdóname. No hagas esto. Jerry, entiendo mi culpa. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Jerry se levantó, rodeó el escritorio y tomó a Sally del brazo, tirando de ella fuera de la silla. Ella resistió mientras él la llevaba a la puerta. Sosteniéndola,
Abrió la puerta para el mensajero. El joven se dirigió directamente a Sally. ¿Es usted la señora Sally Spaulding? Sally asintió, evitando su mirada. Él tomó suavemente su mano y le puso un sobre en ella. Ha sido notificada. Con eso, se dio la vuelta y se alejó por la acera. Jerry guió a Sally de vuelta a la oficina y la hizo sentarse nuevamente. Ella estaba demasiado abrumada para hacer algo excepto seguir las instrucciones de Jerry. Tomando asiento detrás del escritorio una vez más, Jerry se dirigió a ella. Hay algunas cosas más que necesito decirte. Hice una copia del informe y de las fotos de ustedes dos y se las envié a Tina Cunningham hoy. Ella ahora sabe lo que tú sabes sobre su esposo. Esas llamadas que recibiste eran de tu amante, Reed Cunningham. Probablemente quería hablar contigo, tal vez para entender por qué tomé las acciones que tomé. Jerry se rió en voz alta. La gente como él nunca parece comprender cómo aquellos a quienes traicionan podrían vengarse. La expresión de Sally se convirtió en una de incredulidad. No lo hiciste. ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tiene hijas pequeñas esperando en casa. Jerry se enfureció por sus palabras. ¿Cruel? ¿Yo? ¿Qué te pasa, Sally? Tú y él están casados, sin embargo, eso no los detuvo para traicionar a sus cónyuges y destrozar a sus familias, y ahora quieres señalarme a mí mientras lo dejas a él sin consecuencias. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Solo querías destruirme? ¿Ese era el plan todo el tiempo, arruinar mi matrimonio y la vida de mi hija? ¿Es esta tu retorcida idea de justicia? Jerry, no, nunca fue mi intención. Nunca quisimos que tú o su esposa se enteraran. Nunca debías saber sobre mi aventura. Nunca. Y nunca quise hacerte daño. Si no hubieras descubierto nada, no habrías sido herido. Nunca, nunca. Jerry cortó sus negaciones. Lamento informarte que tu compañero ahora enfrenta problemas significativos, al igual que tú, Sally. Espero que lo que te llevó a esta situación haya valido la pena para ti. Hice todo lo posible para proveerte, poniendo todo mi corazón en nuestra relación, nunca vacilando, hasta que decidiste terminarla. A pesar de esperar pacientemente durante meses con la esperanza de tu regreso, solo te alejaste más, optando por él en lugar de nosotros. Has logrado tu resultado deseado, pero a costa de abandonarnos. No, eso no es lo que quería. No esperaba esto, Jerry. Por favor, no me dejes. Por favor, Jerry, te lo suplico. Se ha emitido una orden de restricción, Sally, que te prohíbe residir en esta casa. Tienes 12 horas para reunir tus pertenencias y marcharte, y te aseguro que tengo la intención de informar a Tracy sobre tus acciones y no puedo predecir su respuesta. Ella es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere vivir, esa elección será suya, pero le contaré todo, Sally. Eso te lo prometo. Sally parecía haberse retirado en sí misma. Sentada en la silla, emanaba un sentido de derrota y agotamiento. Jerry, mirándola hacia abajo, se dio cuenta de que carecía de compasión. Sentía un vacío dentro de sí mismo al observarla, una sensación que lo inquietaba. Se aseguró de que estaría bien una vez que ella estuviera fuera de la imagen, aunque esperaba que eso fuera cierto. Sally, me iré por un tiempo y espero que te hayas ido antes de que regrese. Tracy está cuidada, así que no te preocupes por eso, si es que te importa en absoluto. Tu comportamiento reciente ha dejado claro que te has olvidado de ella, al igual que te has olvidado de mí y de tus promesas hacia mí. La información de contacto de mi abogado está en el paquete que recibiste. Busca uno bueno y deja que ellos manejen esto. Deberías estar financieramente segura ya que estamos en un estado de propiedad comunitaria, pero no esperes una gran suma. Habrá pensión alimenticia y no la impugnaré, pero una vez que supe de tu traición, hice mis propios planes. Dado que me engañabas, me aseguré de salir ganando. Esa es la única decepción que he experimentado en los últimos meses. Felicidades, has recibido lo que merecías.
No nos queda nada más que decir excepto adiós. Con eso, Jerry se levantó, se quitó su anillo de bodas y lo dejó frente a ella. Había cumplido con su parte del acuerdo y se enorgullecía de ello. Nunca la había traicionado y había hecho todo lo posible por cuidarla, amarla y crear un hogar seguro y cómodo. Y ella lo había profanado. Jerry dejó la casa, dando paso a un futuro donde Sally ya no tenía cabida. Las consecuencias son severas, sin duda.